Hay un relato en el Antiguo Testamento que, siendo sincero, es uno de los más inquietantes de toda la Biblia. Algunos incluso podrían considerarlo el peor acontecimiento en las Escrituras. Este episodio se encuentra en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces. Muchos conocen el pasaje del capítulo 19, pero pocos siguen hasta el final. Creo que esta historia, aunque perturbadora, ofrece lecciones valiosas que necesitamos comprender. Primero, vamos a explorar la narrativa de manera detallada e intensa, y luego reflexionaremos sobre las enseñanzas que podemos extraer. Acompáñenme al capítulo 19 de Jueces, verso 1. En aquella época, Israel vivía sin un rey, y había un levita residiendo en una región montañosa en Efraín. Él tomó como concubina a una mujer de Belén, en Judá. Es importante notar que el levita vivía en el norte, mientras que la mujer estaba en el sur. Después de un tiempo, esta mujer fue infiel y lo abandonó, regresando a la casa de su padre en Belén, donde permaneció alrededor de 4 meses. Al descubrir que ella había vuelto a la casa paterna, el levita decidió ir a buscarla. Viajó de Efraín al sur, a Belén, determinado a traerla de regreso. Al llegar, fue bien recibido por el padre de la mujer, quien lo acogió con hospitalidad. Varias veces intentó el hombre partir con su esposa, pero su suegro insistía en que se quedara una noche más. Esta situación se repitió hasta que, tras varios días, el levita decidió que era hora de partir. Agradeció por la hospitalidad y emprendió el camino de regreso con la mujer. Sin embargo, la travesía de retorno es donde los acontecimientos toman un rumbo trágico. Mientras atravesaban el territorio, pasando al sur de Israel en dirección al norte, llegaron cerca de la ciudad de Jebús. El siervo sugirió pasar la noche allí, pero el levita se negó, prefiriendo ir a Gibeá, donde esperaba ser acogido por un israelita. Al llegar a Gibeá, nadie les ofreció alojamiento, un hecho inesperado considerando la importancia de la hospitalidad en la cultura de Israel. Más tarde, al anochecer, un hombre anciano los encontró en la plaza, y al saber que no tenían dónde hospedarse, los invitó a su casa. El levita aceptó la oferta de inmediato, asegurándole al anfitrión que tenían provisiones y solo necesitaban un lugar donde descansar. Se acomodaron y parecían estar seguros, pero entonces ocurrió algo terrible. Un grupo de hombres de la ciudad rodeó la casa, exigiendo que el levita fuera entregado a ellos para que abusaran de él. Este acto de perversión y violencia revela el estado degradado de Gibeá. El anfitrión, en un gesto extraño, intentó apaciguar a los hombres ofreciendo a su propia hija y a la concubina del levita para evitar que agredieran a su huésped. Cuando los hombres rechazaron la oferta, el levita, desesperado, entregó a su concubina a ellos. Los hombres la violaron durante toda la noche. Al llegar la mañana, la soltaron y ella, gravemente herida, logró regresar a la puerta de la casa del levita, donde se desplomó. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, el levita encontró a su concubina caída, con las manos en el umbral. Él la llamó para que se levantara y continuaran el viaje, pero ella no respondió. Había perdido la vida después de la noche de abusos. En un acto impactante, él colocó su cuerpo sobre su asno y siguió su camino de regreso a casa. Al llegar, tomó una decisión chocante. Dividió el cuerpo de la mujer en 12 partes y envió cada parte a las tribus de Israel, llamando la atención sobre la atrocidad cometida por sus propios compatriotas, la tribu de Benjamín. Este acto tuvo repercusiones en toda la nación. Las tribus quedaron horrorizadas con lo ocurrido, algo que nunca se había visto desde la salida de Egipto. La indignación y la perplejidad invadieron al pueblo, que se reunió para discutir cómo reaccionar. Esta tragedia llevó a una guerra civil entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín, resultando en miles de muertes en ambos bandos. El episodio terminó con la tribu de Benjamín prácticamente extinta, quedando solo 600 hombres. Ante esta situación, las demás tribus empezaron a temer que una de sus propias tribus desapareciera. Sin mujeres con quienes casarse y perpetuar la descendencia, la continuidad de Benjamín estaba en peligro. Entonces, las tribus idearon una solución:
atacaron a un clan y tomaron 400 mujeres para darlas a los hombres de Benjamín. Aún así, 200 hombres permanecieron sin esposas. Para resolver esta cuestión, los israelitas elaboraron otra solución polémica. Durante un festival, permitieron que los hombres de Benjamín secuestraran mujeres para casarse, lo cual, técnicamente, no rompería el voto de las tribus de no dar sus hijas a los benjaminitas. Estos episodios refuerzan el impacto de las decisiones erradas y cómo una decisión incorrecta puede llevar a otras igualmente trágicas. Las consecuencias de las elecciones hechas por Israel afectaron directamente a vidas inocentes, que nada tenían que ver con los actos perversos que originaron esta guerra. Ahora vamos a reflexionar sobre algunas lecciones de esta historia. La primera lección es que la ausencia de responsabilidad puede llevarnos a cometer graves errores. El versículo de apertura, que dice que en aquellos días no había rey en Israel, ilustra cómo la falta de liderazgo y de rendición de cuentas desencadenó comportamientos desordenados y moralmente corruptos entre el pueblo. Cuando no hay nadie a quien responder, tenemos una mayor tendencia a tomar decisiones impulsivas sin reflexionar sobre las consecuencias. La segunda lección que aprendemos es la importancia de tratar a cada ser humano con dignidad, reconociendo que todos llevan la imagen de Dios. En el relato, el anfitrión sugirió entregar a su propia hija y a la concubina para proteger a su huésped, subestimando el valor de la vida de estas mujeres. Este ejemplo nos recuerda que debemos honrar el valor y la dignidad de todas las personas y evitar la tentación de objetificar o deshumanizar al prójimo. La tercera lección es el peligro de alejarnos de Dios. El libro de Jueces muestra el declive gradual de Israel al apartarse de los principios divinos. El punto máximo de esta decadencia ocurre en los capítulos finales, reflejando cómo el distanciamiento de Dios puede llevar a acciones inimaginables. Cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables somos al error. Otra lección es que las consecuencias de las malas decisiones son inevitables y a menudo impactan más de lo que podríamos imaginar. Aunque el pecado cometido por algunos benjaminitas fue horrendo, la decisión de las tribus de tomar represalias llevó a la muerte de numerosos inocentes y causó sufrimiento generalizado. Cada decisión que tomamos trae repercusiones que no podemos controlar por completo. Finalmente, incluso en medio de fallas y destrucción, vemos una manifestación de la gracia de Dios. A pesar de las consecuencias severas, Dios permitió que la tribu de Benjamín se reconstruyera e Israel se reestructuró después de estos eventos. La última frase del libro de Jueces resume toda la historia. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Que podamos aprender la importancia de nuestras decisiones, sabiendo que cada elección tiene un peso duradero. Gracias y paz para vosotros.